Hola amigos, aquí estamos otra vez en el canal de Filosofía. Es el miércoles 8 de diciembre de madrugada, 22 minutos pasada la medianoche. Estamos en el año 2021 y hoy es mi santo porque soy María Concepción. Bueno, hoy vamos a empezar con Nietzsche y va a ser de los videos que me ha dado por llamar para principiantes. Es decir, videos para quienes no saben nada de filosofía o para estudiantes de bachillerato. En cuanto a Platón y Aristóteles, que tengo colgados en este canal los videos para principiantes, no hay problema porque digamos que uno puede adentrarse en Platón y en Aristóteles eh, sin pasar por los presocráticos y con breves menciones nada más a dos presocráticos que serían Parménides y Heráclito. Pero a medida que pasan los siglos, en la historia de la filosofía, los filósofos que le siguen a los primeros, pues se alimentan de los primeros, bien sea para apoyarse en ellos y continuar sus razonamientos, o bien sea para refutarlos. Entonces, prácticamente cada filósofo posterior a Platón y Aristóteles, en primer lugar, lo que ha hecho ha sido decirlo, aquellas cosas de Platón o de Aristóteles con las que está de acuerdo y aquellas en las cuales no está de acuerdo y lo refuta o los refuta. Ningún filósofo se propone continuar la obra de otro. Quizás eso solamente se dio en el caso de Platón respecto a Sócrates, porque Sócrates no dejó nada escrito. Pero cada filósofo hace su propia obra, pero obviamente hace referencias a todos los filósofos anteriores, ¿no? Entonces, yo recomendaría que, aunque este sea un video para personas que no saben nada de filosofía y mucho menos de Nietzsche, creo que es mejor empezar por Platón, Aristóteles en orden, ¿no? En el canal hay muchos filósofos que me he saltado toda la Edad Media. La Edad Media se puede saltar perfectamente. Ahí hay 10 siglos que se pueden saltar perfectamente y desde Aristóteles aterrizamos en Descartes y no pasó nada. En 10 siglos no pasó nada. O sí pasó que en la Edad Media, pues Tomás de Aquino, Santo Tomás, plagió toda la obra de Aristóteles. Eso es lo que pasó. Contribuciones de la Edad Media a la filosofía. Hay quienes se empeñan en conseguirlas, en encontrarlas. No hay ninguna. No en la filosofía occidental. Aunque debo decir que posiblemente las hubo. Posiblemente tendríamos en nuestras manos filosofía de los siglos... filosofía occidental de los siglos V al XV, o hasta del siglo I al XV, 15 siglos, 1500 años, podríamos tenerla en nuestras manos, pero seguramente porque el ser humano nunca ha dejado de pensar. La Edad Media lo aterrorizó, la Edad Media fue un totalitarismo, un ambiente totalmente de guerras, y si no era guerra era totalitarismo. Los diferentes dioses antropomorfos eran los que mandaban, y fue una época de terror. En la Edad Media europea la gente vivió bajo terror, pero es imposible que el ser humano deje de pensar durante 10 siglos. Posiblemente hubo pensadores diferentes a San Agustín y Santo Tomás y San Bernardo y todos estos que fueron santificados. Y seguramente fueron acallados de alguna forma, ¿no? De alguna forma
más o menos violenta, yo diría que más. Por lo tanto, si alguien pensó por su cuenta y no siguiendo a los cristianos, a los pensadores cristianos, que poner la palabra pensador al lado de la palabra cristianismo no me parece para nada adecuado, ¿no? Realmente en lo absoluto es adecuado, ¿no? El cristianismo es el no pensar, el ser un borrego. Obviamente los líderes sí piensan y manipulan, ¿no? a las grandes masas. Pero bueno, lo único que les digo es que pueden saltar, esto es un consejo personal, una apreciación personal, pueden saltarse toda la Edad Media, ver a los presocráticos, a Platón, a Aristóteles, saltarse 15 años o 18 inútiles, salvo si les interesa la filosofía oriental, etc. Y desde Aristóteles aterrizar en Descartes, que es cuando nuevamente empiezan a pasar cosas en la filosofía occidental. ¿Cómo pudo haber 10, 15 años de silencio? Bueno, así sería la represión en contra del pensamiento, ¿no? Y el que pensaba no ponía por escrito lo que pensaba, ¿no? Hay un museo en Praga donde están todos los elementos de tortura de la Edad Media. Estuve tentada a entrar, pero no entré. Realmente nunca voy a entrar, no me interesa ver instrumentos de tortura. Pero ahí están. Supongo que serían para castigar los pecados, qué sé yo. Bueno, Nietzsche para principiantes serán unos 3 videos, máximo 4 pienso. Bueno, Nietzsche nace en Röcken, Prusia, en 1844 y estudia en Bonn y Leipzig. Realiza estudios en filología clásica y accede a la filosofía de Schopenhauer. Perdón, dije filosofía. Realiza estudios en filología clásica y lee la filosofía de Schopenhauer. La filología, como saben, estudia la literatura, las letras, y la filosofía, pues, el pensamiento, ¿no? Entonces, estudia filología clásica y entra en contacto con el pensamiento filosófico, esta vez de Schopenhauer. Se licencia en filología clásica y obtiene una cátedra en la Universidad de Basilea. Su primera influencia, digamos, filosófica es Schopenhauer. Y, por supuesto, los griegos, porque estudió filología clásica, ¿no? Tuvo una amistad muy importante con Richard Wagner, el músico. Fue una figura importante en su pensamiento y en su obra temprana, en el pensamiento y obra temprana de Nietzsche. Y tuvieron una breve pero intensa amistad que acabó rompiéndose. Nietzsche era una persona muy complicada, muy atormentada, y sus amistades no solían durar mucho, pero mientras duraban eran, eso sí, muy, muy intensas y las aprovechaba muy bien. Nietzsche abandona la Universidad de Basilea debido a sus problemas de salud y comienza una vida errante que lo lleva, entre otros lugares, a Suiza, Francia e Italia. En 1889, en Turín, le sobreviene una crisis de locura, o así quedó escrito en los anales de la época, que no es ni tan lejana, ¿no? No sé, ¿cuánto? Menos de 150 años. Bueno, tengo ganas de pensar. 1989, 90... Sí, unos 140 años aproximadamente. No tengo ganas de hacer cálculos exactos.
Bueno, en 1889 en Turín le sobreviene una crisis de locura, como la llamaron en esa época, y la pérdida progresiva de sus facultades mentales, por lo cual pasa al cuidado de su madre y de su hermana hasta que muere en Weimar en 1900. Hay, por supuesto, toda una historia terrible de lo que su hermana hizo con él mientras él estaba en ese estado, ¿no? No sé si nos dará tiempo de hablar de eso, ¿no? Se dice que la hermana de Nietzsche, cuando se quedaron vivos solamente ella y Nietzsche, pues le dijo al Führer, a Hitler, que Nietzsche había dicho muchas veces que Hitler era el superhombre, ¿no? Nietzsche estaba no más allá del bien y del mal, sino más allá que de acá. No hablaba, no se sabe si pensaba o si entendía lo que le decían. Nunca pudo refutar esto, ¿no? Aunque es prácticamente imposible. Porque no había nadie que encarnara al superhombre. Además, bueno, el caso es que muere en Weimar en el año 1900 en manos de su hermana. Su hermana contribuyó mucho en la enfermedad mental de Nietzsche desde un comienzo. Mientras vivía con ella, no le dejaba recibir visitas de mujeres, etc. Bueno, Nietzsche vive entonces unos 56 años nada más. Nietzsche ha sido traducido por numerosos intérpretes a muchos idiomas, ¿no? Y esto hace que haya o existan significados distintos para cada autor o para cada traductor. Cada traductor entendió quizás una cosa distinta, aunque del grueso de la obra de Nietzsche, digamos que cada traductor entendió más o menos lo mismo. Pero hay puntos en que cada traductor entendió una cosa distinta o cosas parecidas pero con matices distintos, y esa es una de las dificultades de leer a Nietzsche, ¿no? La diferencia de las traducciones. Yo para el español recomiendo la traducción de Gredos, aunque también recomiendo todas aquellas traducciones de la Alianza Editorial, ¿no? Hay una biografía de Hitler, por cierto, en Alianza Editorial que yo leí sobre el año 2001, 2002, 2003 o 2000, llamada Nietzsche, simplemente Nietzsche, y escrita por Rüdiger Safransky, un filósofo que está vivo, tendrá unos 80 años o más. Y bueno, es una biografía magnífica que le recomiendo ampliamente, la biografía de Nietzsche, de Rüdiger Safransky. En el año 2013 o 2014 vi con alegría en un cartel en la calle, aquí en Madrid, que nos visitaba Rüdiger Safransky, de quien he leído varios libros, no solo la biografía de Nietzsche llamada Nietzsche, sino la de Heidegger, llamada Heidegger, un hombre de su tiempo, un maestro de Alemania, perdón. Heidegger, un maestro de Alemania, también es una biografía de Rüdiger Safransky. Hay un libro sobre el mal, excelente, por ahí está, de Rüdiger Safransky. Hay numerosa bibliografía de Rüdiger Safransky y digamos que de los filósofos vivos era uno de los que tenía en mayor consideración. De hecho, había leído casi toda su obra y bueno, Rüdiger Safransky daba 2 conferencias gratuitas en Madrid y fui a la primera y
me quedé hasta el final por educación. Ese hombre no parecía ser Rüdiger Safransky. Ese hombre que decía puras estupideces, hablaba, meditaba en medio de la clase, hacía el yin y el yang, no tenía ninguna seriedad. No parecía un filósofo, sino un vendedor, uno de estos tipos que usan las empresas como Unilever, que forman vendedores, ¿no? Realmente yo no sé, las conferencias, que fueron 2, fueron pagadas por el Corte Inglés. Posiblemente el Corte Inglés le dijo a Rüdiger Safransky: mira, ahí van a ir un montón de señoras mayores que ya criaron a sus hijos y a sus nietos, así que no vayas a ser muy profundo y distráelas. Bueno, una cosa es distraer y otra cosa es estar loco, hacer el ridículo, burlarse de aquellos que fuimos a escuchar a un filósofo y no a un vendedor de jabón. Además, en medio de las charlas quería que hiciésemos meditación, cerrásemos los ojos. Bueno, yo fui a una, a la segunda no fui. Una amiga me dijo, dale una oportunidad, y le dije, mira, en primer lugar, yo puedo entender que una persona de una conferencia y que los especialistas, los muy, muy interesados en el tema, de hecho yo soy filósofo o filósofa, bueno, vamos a suponer que un filósofo va a dar una conferencia en un banco y le paga el banco, no uno, sino el banco. El banco la ofrece gratuitamente. Y bueno, ese hombre o mujer tiene que aceptar las condiciones de la institución que le paga. Es decir, tratar de dar las cosas muy masticadas, porque va a haber todo tipo de público, ¿no? Darlas muy masticadas, con esquemas, con un retroproyector, con diapositivas desde un ordenador. Darlo muy, muy sencillo, pero de ahí a convertir una clase de filosofía en una sesión espiritual del yin y el yang, junto con los Hare Krishna, etc., hay un paso, ¿no? Bien grande, ¿no? Yo a estas alturas es que no puedo, no puedo. Y esto, a pesar de que esto pasa con los escritores y con los filósofos, claro que hay un abismo entre lo que escriben y lo que son personalmente y como se les percibe personalmente. Pero a pesar del abismo, uno logra, como si fuera un rompecabezas, uno logra encajar el hombre o la mujer con la obra, ¿no? Y uno se da cuenta que son la misma persona. Aquí esto es imposible. Yo dudo que ese señor sea Rüdiger Safransky, o tal vez Rüdiger Safransky se volvió loco. Bueno, el caso es que este es el problema también del capitalismo, ¿no? Una cosa que me pregunté, dado que Rüdiger Safransky es profesor universitario en Alemania, es catedrático y ha publicado una cantidad de libros interesantísimos, y no de los que menos se venden en filosofía, sino de los que más se venden. Claro, filosofía siempre se vende muy poco, pero digamos que los de Safransky son los más vendidos, porque es que hay biografías como la de Nietzsche, como la de Heidegger. El libro sobre el mal es interesantísimo. Hay un libro sobre estética, historia del arte. Bueno, yo lo que me pregunté es, ¿este hombre necesita tanto el dinero como para dar una conferencia donde hace el ridículo? Para montar un circo. ¿Necesita tanto ese dinero que le va a pagar el Corte Inglés? Si este hombre es catedrático, o si no fuese catedrático dentro de la universidad, sino simplemente un profesor más de filosofía, pero universitario, y aún de colegio, pues ganará bien, porque en Europa los profesores ganan muy bien.
incluso en bachillerato, incluso en primaria y en la universidad, ni se diga. En Europa los profesores ganan muy bien, en España ganan súper bien. Además, él, además de ser profesor, pues gana dinero por las múltiples traducciones que se han hecho de sus obras, traducidas a 10, 12, 15 idiomas. Entonces yo me pregunté, ¿necesita tanto el dinero Safransky como para hacer esto? De venir al Corte Inglés en España a hacer el ridículo. Bueno, hasta ahí el comentario de Rudiger Safransky. Yo ni compro ni me leo ningún libro más de ese señor. Esto era a raíz de que ha sido traducido Nietzsche por numerosos intérpretes y bueno, ahí surgen discrepancias dependiendo de cuál traducción lee uno. Lo ideal, por supuesto, es leerlo en el original, en alemán. Por ejemplo, el término más confuso es el del Übermensch, que España, que fue la primera que tradujo a Nietzsche, lo traduce como el superhombre. Y eso, pues, siguió siendo así. Generalmente la gente no pelea con el primer traductor, ¿no? Aunque yo lo hubiese hecho si fuese traductora de filosofía alemana. Porque Übermensch significa en alemán, Mensch es gente, y Über por encima de. Übermensch es una persona ubicada por encima de la gente, por encima de las masas, podríamos decir. No tiene nada que ver con superhombre. Y superhombre en inglés es Superman, textualmente, traducción literal. Pero si nos olvidamos de los superhéroes, un superhombre, uno dice, no sé, fulano es un superhombre, porque digamos que es capaz de hacer muchas cosas a la vez, que duerme 4 horas y trabaja muchísimo, al mismo tiempo saca 3 carreras. Es decir, superhombre no puede ser la traducción de Übermensch. Übermensch es algo así, si han leído a Nietzsche, como algo que está más allá del hombre, por encima del hombre, o sea, el hombre sin sus miserias o el hombre trascendente. Bueno, no sé cómo explicarlo, pero Übermensch jamás debió haber sido traducido como superhombre. Bueno, entonces no ayuda para Nietzsche es complicado y no ayuda para entenderlo el hecho de haber sido traducido por muchísimos traductores distintos, valga la redundancia. Tampoco ayuda el haber escrito la mayoría de sus libros mediante aforismos, porque los aforismos son susceptibles de distintas interpretaciones y tienen carácter metafórico además, ¿no? Por lo tanto, pueden dar lugar a diversas y hasta contradictorias interpretaciones. Y este es otro de los problemas de lidiar con la obra de Nietzsche. ¿Dónde ubicamos el pensamiento de Nietzsche? Bueno, a Nietzsche se le relaciona con aquellos filósofos que a finales del siglo XIX apuestan por el irracionalismo y el vitalismo, en oposición al positivismo y al idealismo. Todos estos términos hay que manejarlos, ¿no? Vitalismo, irracionalismo, pero sobre todo positivismo y sobre todo idealismo. En este momento no voy a hacer definiciones de los términos, puede ser en otro momento y en otro tipo de videos. Común a todos ellos, a todos esos filósofos del siglo XIX que estaban, por decirlo así, en la línea de Nietzsche, aunque Nietzsche es único, común a todos ellos fue su crítica a la metafísica y al cientificismo. A la metafísica y a la ciencia, o a la insistencia de convertir a todo en una ciencia.
Y también es común a todos ellos su reivindicación de lo concreto de la existencia humana. La mayor influencia de estos filósofos y sobre todo de Nietzsche fue Schopenhauer, que contrapuso la vida a la razón. La vida, según Schopenhauer, es una voluntad de vivir ciega e irracional, que no puede ser encerrada en ningún esquema por ser imprevisible e inestable. La vida, ¿no? Es imprevisible e inestable. Y por ello el gran engaño para Nietzsche de la filosofía occidental ha consistido en hacernos creer que la vida podía ser explicada racionalmente, mediante la razón. Estamos ubicados, ojo, a finales del siglo XIX, no en el XXI. Porque ustedes me podrían decir, bueno, yo no siento que la filosofía occidental me esté engañando. Bueno, es que en este siglo y pico ha habido muchísimos otros filósofos y han ocurrido cambios, ¿no? Vamos a ubicarnos en la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando vive Nietzsche. Hay una señora que fue muy importante en la vida de Nietzsche. Esta señora produce en los intelectuales dos cosas, en los de antes y en los de ahora, o admiración suprema, u un odio irracional absoluto. Y esta señora es Andrea Luz Salomé. Andrea Luz Salomé, bueno, hay dos películas que podría recomendar. Una que en su momento, yo la vi en su momento, es decir, cuando la estrenaron en el 80 y algo, 80 y poco seguramente, o antes. La primera es Más allá del bien y del mal, de la cineasta italiana Wertmüller. ¿Cómo era? Lina Wertmüller. Bueno, cuando yo tenía esas edades, 20 años por allí, Lina Wertmüller era una cineasta alemana casi que de culto para cierto grupo de personas, para cierto tipo de gente, incluida yo. Lina Wertmüller también era despreciada por los intelectuales serios, esos que escriben libros de historia de Venezuela, por ejemplo. Entonces, a raíz de la película de Lina Wertmüller, que debe estar gratuita en internet o en muchos otros lugares, yo creo que en aquella época, en mi década de los 20, la habré visto 3 veces, todas en la misma época. Esta película de Lina Wertmüller, Más allá del bien y del mal, que lleva por título el título de un libro de Nietzsche, habla de la vida o nos muestra la vida de Nietzsche, Lou Andrea Salomé y Paul Klee, el pintor, en una época en la que ellos estuvieron juntos paseando por Italia. La película insinúa que eran un trío a nivel sexual, ¿no? Bueno, el caso es que esta película molesta terriblemente a eso que llamamos los filósofos serios, los académicos hiperserios, los que no admiten, digamos, interpretaciones que no estén ya en algún libro desde hace unos 300 años, ¿no? Bueno, esta película causó conmoción. Si la pueden ver, no se la tomen al pie de la letra, digamos. No es una película histórica.
En eso sí coincido con estos intelectuales que la detestan, no es una película histórica. Lina Wertmüller se toma muchas licencias. No sabemos si esa aventura de Lugo Andrea Salomé, Nietzsche y Paul Klee en Italia fue tal como ella la ilustra en la película, pero vale la pena verla, es un clásico, más allá del bien y del mal, de Lina Wertmüller. Tiene que estar gratuita en un montón de lugares porque bueno. Y recientemente es hace como 3 años, vi por insistencia de una amiga, porque no la quería ver, una película llamada Lu Andrea Salomé o llamada Salomé. Bueno, sus nombres, parte de su nombre está en el título, ¿no? No recuerdo el cineasta o la cineasta. Bueno, una película sobre Lu Andrea Salomé donde digamos que se la trata muy bien. Es una biografía, una biopic pero bueno, una biografía, pero también tendrá su dosis de fantasía, porque no pretende ser un documental. Digamos que en esta película Lu Andrea Salomé se la trata muy bien. Se muestra cómo su familia se oponía a que leyera, a que estudiara, cómo tuvo que hacer posible poder ir a la universidad, para ello tuvo que ir a Suiza. Bueno, cómo conoció a Nietzsche, a Paul Klee, su tormentosa relación con Nietzsche, que ella cortó de raíz, porque si algo no le gustaba a Andrea Luz Salomé es que le complicasen la vida ya más de lo complicada que la tenía, ¿no? En la película se muestra un Nietzsche obsesivo que quiere poseerla a toda costa, ¿no? Y una Andrea Salomé que lo rechaza, y también se muestra una ocasión a Andrea Luz Salomé antes de la locura de Nietzsche, por llamarla así, locura entre comillas, y que lo va a visitar a su casa, que era la casa de su hermana también, y donde su hermana le grita: vete, vete, judía, aquí no puedes entrar, y no la deja entrar, ¿no? Esto no ayudó mucho a la relación de Nietzsche con Lu Andrea Salomé. Nietzsche fue un hombre siempre dependiente de su familia económicamente, y Lu Andrea Salomé, que se había lanzado al mundo a vivir su vida, pasase lo que pasase, así terminase muriéndose de hambre en una acera, pues esta actitud de Nietzsche, filósofo al que todo el mundo ve como un gran rebelde, pero que fue incapaz de separarse sobre todo de su hermana, una persona totalmente represora. Bueno, la vida de Nietzsche y la obra no se parecen. También muestra la película, una película de hace como 4 años, muestra la última película que hicieron sobre Andrea Luz Salomé, no creo que hayan hecho otra en tan poco tiempo. Muestra también el matrimonio que tuvo con Paul Klee, creo, sí. Y bueno, era un matrimonio de conveniencia para que ella pudiera vivir en París. En esa época las mujeres no eran libres, y bueno, hicieron allí una especie de matrimonio de conveniencia, pero mientras Andrea Luz Salomé hacía su vida, el marido de conveniencia sufría, digamos. Y bueno, creo que si mal no recuerdo, la ayudaba económicamente. Estoy pensando en la película. Bueno, también hay profesores. Perdón, hay profesores de filosofía e inclusive catedráticos, e inclusive doctores en filosofía, que son especialistas en Nietzsche y no mencionan nunca a Lu Andrea Salomé, ni la mencionan. Hay un desprecio en la academia por esta señora, en las altas esferas de la filosofía académica.
Bueno, Lou Andrés Salomé nace en Rusia, San Petersburgo, en 1861 y muere en Gotinga en 1937, en plena Segunda Guerra Mundial. Es una pensadora en la cultura de cambio de siglo, del 19 al 20. Estudió en la Universidad de Zurich, en Suiza, literatura y filosofía. Fue escritora y fue prolífica, escribió bastante. Colaboró con Nietzsche, con Rilke y con Freud. Por cierto, Rainer Maria Rilke, el poeta, también se enamoró de ella, al igual que Nietzsche. Muchos hombres se enamoraron de ella. Rainer Maria Rilke, se enamoró terriblemente de ella y le compuso uno de sus mejores poemas, o le dedicó uno de sus mejores poemas, o un libro entero, no recuerdo. Por cierto, Rilke no terminaba de ser conocido como poeta y se llamaba René María Rilke. René se llamaba. Y un día Andrea Luz Salomé, y él hacía todo lo que Andrea Luz Salomé le decía, un día Andrea Luz Salomé le dice: como René, nunca vas a ser conocido. Cámbiate el nombre, nada de René María Rilke, Rainer María Rilke. Se cambió el nombre, Rainer María Rilke, y se hizo conocido en su época. Y bueno, ese no fue el único empujón que le dio Andrea Luz Salomé, sino que le presentó a mucha gente sin tener a Luz Andrea Salomé de intermediaria, que le presentó a la gente que él necesitaba conocer para ser publicado. Rainer María Rilke posiblemente no hubiese sido nunca publicado. Tuvo una vida atormentada y un amor no correspondido por Luz Andrea Salomé hasta su muerte. A pesar de que escribió cartas a un joven poeta donde nos da recomendaciones. Cuando digo nos da, me acuerdo, está hablando Concha Seijas, la que tenía 18 años y no la que tiene 61. Bueno, y colaboró también con Freud. Temas de la obra de Luz Andrea Salomé. Uno de sus temas era la religiosidad. Hay un libro de Andrea Luz Salomé llamado Dios y Miranda, quizás el más importante en el tema de la religiosidad. Luz Andrea Salomé se declaraba atea, pero sin embargo examinó la importancia del sentimiento religioso, porque al no haber Dios, la soledad y el sentimiento de pérdida embargaban al ser humano, ¿no? Ella se declaraba atea y sufría de esta soledad y sentimiento de pérdida, ¿no? Y ella decía, ¿por qué estamos así? Bueno, porque no hay Dios, porque no hay nada, porque después de esta vida se acaba todo. Sin embargo, examinó la importancia del sentimiento religioso. Obviamente yo soy agnóstica, antes fui atea. Yo cambié de agnóstica a atea debido a la influencia que tuvo en mí Rafael Tomás, el hijo mayor de Rafael Caldera. Rafael Tomás Caldera Pietri, mi profesor de filosofía medieval. Gracias a él reflexioné y supe que yo no era atea, que estaba usando la palabra equivocada, que yo era agnóstica, ¿no? Pero ateos o agnósticos sentimos la misma soledad y el mismo sentimiento de pérdida. En este sentido, el creyente nos lleva a la delantera y aunque no lo diga ningún ateo ni ningún agnóstico, el agnóstico puede que lo diga. De hecho, el agnóstico dice, puede que haya un Dios, pero no sé cuál es. Pero el ateo dice, no hay ninguno. Entonces, yo siempre he dicho, y los ateos no respaldarían esto, pero en el fondo lo sienten y lo piensan,
que los creyentes nos llevan una gran ventaja. Y es que creer en Dios, llámese Jesucristo, llámese Yahvé, llámese Alá, llámese como se llame, bueno, creer en Dios es vivir una vida mucho más tranquila, ¿no? El ateo, el agnóstico, no es ateo porque quiera. Eso es como la homosexualidad, se nace. Se nace creyente o no creyente. A mí me tocaron todas las desgracias. Y mucha gente se molesta porque me dice, ¿cuáles fueron esas desgracias? Yo digo, bueno, ser artista, homosexual y atea. Algunos agregan comunista. Voy a pasar por alto eso que algunos agregan. Bueno, ser artista, sí, es un drama. Es un drama porque el arte no da dinero, porque bueno. Ser homosexual, sí, yo lo consideraba en mi juventud un drama porque si se pudiese escoger, como dicen ahora que se puede escoger, y eso es mentira, es una moda actualmente, si se pudiera escoger, yo me lo preguntaba a mí misma en el colegio cuando nadie lo sabía, sino solo yo. Yo me decía a mí misma, si yo hubiese podido escoger, hubiese escogido la heterosexualidad, porque escoger la homosexualidad es lanzarme encima al mundo entero, es estar en contra del mundo entero, es ser el blanco, es ser el blanco de las flechas y los dardos del mundo entero, y no es una posición agradable. Yo por decisión propia jamás hubiese escogido la homosexualidad porque te hace sufrir. Estoy hablando de 1960, año en que nací, y Venezuela, el país donde nací. Era mucho más fácil ser heterosexual. No lo escogí. Soy homosexual, pero yo no lo escogí. Tampoco escogí no creer en Dios. El ateísmo no lo escogí tampoco. Aunque realmente siempre fui agnóstica. Ahora, lo del ateísmo, bueno, desde muy pequeña, yo creo que apenas empecé a hablar, dije que no creía en Dios, porque yo era de las personas que tienen que ver para creer. Ahora sé, y estoy hablando de política y de las relaciones humanas, que aunque veas, no deberías creer todo lo que ves. Bueno, también es más fácil ser creyente. En cuanto a lo del comunismo, pues, que no voy a decir si lo soy o no. Bueno, eso sería un problema para los demás, más que para mí. Bueno, hay 3 temas que desarrolla Lugo Andrés Salomé en su obra. Uno es la religiosidad, hay un libro llamado Dios y Miranda. Ya dije que se declaraba atea, pero examinó la importancia del sentimiento religioso. El segundo tema que ella abordó, porque este es un video de Nietzsche y no de ella, y no sobre ella, aunque se está convirtiendo en un video sobre los dos. El segundo tema que desarrolló fue el amor. Tiene un libro llamado Erotismo, y en ese libro expone una concepción de las relaciones amorosas en términos del amor platónico. Un amor intelectual opuesto al eros. De esto se podría hablar mucho, porque esto no quiere decir de ninguna manera que Andreas Luz Salomé rechazase el amor físico o el sexo. Jamás lo rechazó. Esto quiere decir otra cosa, pero como este no es un video sobre Luz Andrés Salomé, sino sobre Nietzsche, no hablaré sobre ello, solamente puntualizaré alguna que otra cosa, ¿no? Repito, expone una concepción de las relaciones amorosas en términos del amor platónico, un amor intelectual opuesto al eros. A lo de platónico se equivoca ella, no habría que mencionar aquí a Platón. Ella dice un amor intelectual opuesto al eros. Bueno, yo lo comparo con mis amistades intelectuales, con las que nunca me acosté, ni con hombres ni con mujeres, aunque mis amistades intelectuales prácticamente todas fueron hombres, que no recuerdo ninguna mujer en este momento. Bueno, esas amistades intelectuales
Puede que haya alguna mujer por allí, no se pongan bravos. Esas amistades intelectuales me dieron muchísima más satisfacción que cualquier amor que haya vivido, ¿no? Me dejaron mucho más. Andrés Salomé hablaba de arte y sentimiento religioso, del deseo de trascender que está en el arte. Evidentemente en el arte habita el deseo de trascender. Y habla de la naturaleza del Eros como la fuerza vital más importante. El Eros es, para Andrea Luz Salomé, la fuerza vital más importante. Por este lado puede haber alguna influencia de Freud, porque Freud decía que había dos fuerzas, fuerza de vida y fuerza de muerte, o dos fuerzas no es la palabra. Bueno, había dos impulsos, perdón, un impulso que te llevaba a la vida y otro que te llevaba a la muerte. Puede ser que agarrándose de eso, cogiéndose de eso, Andrea Luz Salomé haya decidido que el impulso que te dirige a la vida es el Eros, ¿no? Y también lo considera una energía creadora. No sé si está pensando en la maternidad, porque como el Eros conlleva el sexo. Aquí me estoy burlando un poco porque Lu Andrés Salomé, digamos, da la impresión que leyó de diversas fuentes, da la impresión que conversó con gente muy importante de la época, pero digamos que su obra carece de seriedad y de eso, bueno, o sea, su obra carece de un pensamiento serio, muy pensado. Sería yo capaz de decir que su obra carece de matemáticas. Digamos que ella escribe lo que le viene a la cabeza, pero que no piensa seriamente en eso, y creo que tampoco tenía la capacidad, ¿no? Algo totalmente distinto a Freud. Freud estos temas los desarrolla perfectamente y no queda duda de a qué se refiere, ¿no? Y no se puede, bueno, por supuesto no se puede. Ella, bueno, hablando con Freud, habrá entendido algunas cosas mal y de todos modos las escribió porque no era una persona, no era una escritora seria, no se le puede considerar una filósofa, y yo diría que tampoco una literata, ¿no? Sino alguien que dejó cosas escritas, muchas. Bueno, el Eros para Andrea Luz Salomé era una energía vital que no se presenta en la misma forma en el hombre y la mujer, se presenta en formas distintas. De aquí se podrían decir muchísimas cosas e ir nuevamente a casa de Freud, pero lo voy a dejar hasta aquí porque este video es sobre Nietzsche. Remata Lu Andrea Salomé al decir que existe una subjetividad no única. Bueno, eso es cierto, ¿no? Y lo de que el amor es una energía vital que no se presenta de la misma forma en el hombre y la mujer, depende desde qué punto de vista lo está viendo, si es desde el punto de vista físico o desde el punto de vista de los sentimientos, del alma. Bueno. El otro tema que Andrea Luz Salomé, el tercero, aborda en sus escritos es la creación artística. Ella hace una crítica a la ontología tradicional, esto puede ser influencia de Nietzsche, y dice que el mundo es un devenir constante, esto es Heráclito totalmente, y esto en ella es una influencia de Nietzsche. Y dice que solo podemos acceder a conocer la esencia a través de la fuerza creadora que es la vida. Bueno, muertos, si es verdad que no podemos adquirir conocimientos. Y sí, me burlo yo también un poco de Andrea Luz Salomé, porque digamos que no encuentro la palabra. Bueno, no tuvo...
por decirlo así, escribió como le dio la gana, sin someterse a ninguna disciplina. Y Nietzsche, al escribir, sí fue disciplinado, y también Freud y toda la gente que él conoció, que ella conoció. Rilke fue un poeta disciplinado. Como mujer, Lu Andrea Salomé rompió con el prototipo de mujer de la época. Era una mujer independiente y no sometida a las relaciones de matrimonio. Nunca permitió que los hombres tomaran decisiones sobre su vida. Se casó por conveniencia, pero tuvo relaciones extramatrimoniales. Y su matrimonio fue de conveniencia para poder tener mayor libertad de acción y movimiento. Como dije antes, fue para muchos hombres el amor de su vida. Los dos más importantes, Nietzsche y Rainer Maria Rilke, que le debe su cambio de nombre. Como van a ser 3 videos, a lo mejor en este momento no hablo más de Lu Andrea Salomé, pero hablé ahora, porque la voy a mencionar en otros de los videos de Nietzsche, bueno, porque estuvo allí un tiempo en la vida de Nietzsche. Bueno, Nietzsche. Nietzsche, su primer libro es su tesis doctoral, El nacimiento de la tragedia. No les recomiendo que empiecen por allí, porque al ser un libro académico es bastante complicado para comenzar. Nietzsche hace una crítica a la cultura occidental. Es el primero en hacer una crítica a la cultura occidental. Una crítica tan determinante. Hace una crítica de la tradición filosófica que le precede, tratando de destruir todo el esquema lógico racional creado por Sócrates y Platón, adoptado por muchos pensadores occidentales después de Sócrates y Platón. Él trata de destruir ese esquema lógico racional construido por Sócrates y Platón o por Platón. Una vez que haya acabado con Nietzsche dice que una vez que haya acabado con la tradición filosófica que él heredó, pues no quedará nada. No quedará nada universal y absoluto, que fue la búsqueda principal de Platón, lo universal, las ideas. Vuelvan a los videos de Platón, ¿no? Él dice que después de acabar con esa tradición filosófica no quedará nada ni universal ni absoluto. Es decir, bye bye Platón, y nos encontraremos ante la nada. Es decir, ante una situación que se llamó el nihilismo. El nihilismo es una situación en la que nos hemos deshecho de todos los prejuicios de la tradición y en la que se trata de crear algo nuevo, pero algo que todavía no existe. Y entonces estamos jodidos, no tenemos lo que nos legó la tradición y no hemos creado nada nuevo. Estamos en la total nada. ¿Cómo conseguir algo nuevo? Nietzsche dice que esto se consigue a través de la redefinición del hombre o del modelo de hombre tradicional, convirtiéndonos en superhombres, Übermensch. El superhombre, a través de la voluntad de poder, ya dijimos que estaba muy influenciado por Schopenhauer, el superhombre, a través de la voluntad de poder, aceptará el sufrimiento y la muerte implícitos en la vida con alegría. Ya hablaremos más adelante del superhombre mucho más detenidamente. Digamos que hay 5 etapas de la obra de Nietzsche. En la primera etapa la podemos llamar la etapa romántica. Son sus obras de juventud y mientras dura la amistad con Wagner. Y son las obras en las que critica la cultura occidental que él recibió. En esta época romántica, su libro más importante
Ya convertido en libro es su tesis doctoral El nacimiento de la tragedia, publicada en 1872. Un libro difícil, pero un libro fundamental. Y muy, muy bien escrito, muy académico. El único libro, diría yo, académico realmente de Nietzsche. 1872, el nacimiento de la tragedia. Luego viene un segundo periodo de su vida que podemos llamar el periodo ilustrado. Allí termina la etapa de Basilea, donde daba clases. Está la ruptura con Wagner y se inspira en los ilustrados franceses y adopta un positivismo científico como modo de crítica. En esta época podemos señalar dos obras, quizás las más importantes de esta época, que son Humano, demasiado humano, escrita entre 1878 y 1880. Podrían comenzar a leer esa. Y La Gaya Ciencia de 1882. Luego viene un tercer periodo en la obra de Nietzsche, que podríamos llamar el periodo de plenitud, donde su pensamiento alcanza profundidad. Y la temática por excelencia es el superhombre. De esta época tenemos el libro Así habló Zaratustra, publicado en 1883. Yo lo tengo por ahí porque lo estoy releyendo. Luego un cuarto periodo en su obra que podemos llamar el periodo crítico, donde ataca a la religión, a la filosofía y a la moral de la cultura occidental. De allí surgen libros como Más allá del bien y del mal, de 1886, La genealogía de la moral, en 1887, y El crepúsculo de los dioses, en 1889. Luego él muere y se publican unas obras póstumas, que sería la última etapa de su obra, la póstuma. No lo publica él en vida, y allí hay, en esas obras fragmentarias, hay crítica a la cultura, a la filosofía y a lo moral. Esto lo editan otras personas, entre ellas su hermana y posteriormente otra gente. Por eso hay que tomarlo con pinzas porque no lo edita él ya está muerto. Lo editan y ponen de autor a Friedrich Nietzsche, pero hay media su hermana, los editores, ¿no? Hay un volumen llamado Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, aforismos, que anduvo por allí y que contenía pasajes de la obra póstuma de Nietzsche. Generalmente estas cosas, estos libros póstumos no se venden y estas recopilaciones no se venden muy bien porque está la sospecha de si eso es de Nietzsche o si le cambiaron el sentido, ¿no? Yo no he leído nada de lo póstumo porque lo que publicó en vida es tanto que no me voy a preocupar por lo póstumo, corriendo el riesgo de que haya sido manipulado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Nietzsche? Pues hacer una crítica a la religión, la moral y la metafísica. Casi nada, ¿no? En aquella época. Nietzsche sostiene que nuestra cultura se asienta sobre la negación del valor de lo terrenal, la negación de los instintos, la negación del placer, etcétera, ¿no? En este sentido hay mucho de autobiográfico en la filosofía de Nietzsche, porque, por ejemplo, Nietzsche nunca pudo realizarse sexualmente como es debido. No tuvo una vida sexual plena, es más, casi no tuvo una vida sexual, y su vida sexual se remitía, mientras estuvo cuerdo, a los prostíbulos, a la prostitución, donde enfermó de sífilis. Nietzsche, yo creo que Nietzsche pudo haber contado 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, las veces que tuvo relaciones sexuales. Y eso, por supuesto,
Y es que hay que decirlo para entender a Nietzsche, eso, y se sabe hoy en día y se ha sabido siempre instintivamente, eso pues deforma tu forma de pensar, trae trastornos mentales, ¿no? Eh, entonces él sentía que era la tradición filosófica la que no le permitía desarrollar su vida sexual, ¿no? Es decir, los instintos, el placer, etcétera, ¿no? Ahora, quien no se lo permitía era su hermana y él mismo al no independizarse, o sea, al no separarse definitivamente y para siempre de su familia, concretamente de su hermana. Y muy posiblemente esto que llaman la locura haya sido una consecuencia de la sífilis. Si se hubiese independizado a los 20 años de edad, a los 25, era un hombre, porque en esa época una mujer no podía hacerlo, pero un hombre sí. El hombre siempre ha podido. Entonces, si se hubiese independizado, hubiese podido seguramente tener una esposa o un amante o dos o tres y haber tenido una vida sexual estable y completa y no hubiese tenido que pisar un prostíbulo y no hubiese adquirido la sífilis. Esto también es aquello que finalmente puso furiosa a Andrea Luz Salomé. Ella, mujer, se había independizado, había vivido en sitios muy malos y muy precarios. En París vivió en un lugar sin calefacción, una guardilla junto con el marido, ¿no? A veces comía solamente pan, si es que tenía pan, pero era libre, se había independizado. Y Nietzsche, en casa de su hermana, antes de volverse loco y después también. Entonces, ¿cómo pretendía él el amor de una mujer libre como Lu Andrea Salomé, cuando él, que era hombre, no había tomado la decisión de ser libre? O mejor dicho, le daba miedo no tener la protección de una familia, en este caso de su hermana, que le hacía la vida imposible. Bueno, volvamos. Es que en Nietzsche vida y obra son inseparables. Y posiblemente en todo el mundo. No en los bestsellers. Perdón, es que tengo una gripe que no se termina de quitar. Van 15, 16, 17 días con esta gripe. Bueno, Nietzsche sostiene, retomamos, que nuestra cultura se asienta sobre la negación del valor de lo terrenal, sobre la negación de los instintos, del placer, etc. Bueno, también veníamos de una edad media que también el cristianismo castigaba el placer y todo eso, ¿no? También sostiene Nietzsche que nuestra cultura se asienta en darle prioridad a algo trascendente. El espíritu, Dios, como lo quieran llamar, pero no nos damos prioridad a nosotros mismos. Y es nuestra cultura, la cultura humana, no es la cultura del universo, no es la cultura de una inteligencia suprema que inventó el mundo, es la nuestra. La hemos inventado nosotros, los seres humanos. Y dentro de esa cultura que nosotros mismos hemos creado, porque la cultura la hemos creado nosotros. ¿Quién nos creó a nosotros? No importa y no lo sabemos, pero la cultura humana la creamos nosotros y al mismo tiempo construimos una filosofía que niega lo humano, niega la piel, niega los sentidos, niega el placer, niega los instintos, niega el sexo, cuando esa cultura la hemos creado nosotros para negarnos a nosotros mismos. Evidentemente, en este planteamiento que hace Nietzsche tiene razón. Se creó una cultura humana, porque la creamos los seres humanos, donde nos negamos a nosotros mismos. Un absurdo total.
Esto no quiere decir que hay que tomar la obra de Platón y tirarla toda. Hay muchísimo en Platón que es rescatable. La política de Platón, por ejemplo, ¿no? Eso de las apariencias que nos engañan. Pero lo que no es rescatable es que, aunque es necesario, el conocimiento tiene dos vías, los sentidos y el intelecto, ¿no? Y bueno, en el intelecto en Platón están las ideas y eso también es rescatable, ¿no? No podemos prescindir de Platón, pero sí podemos hacerle esta crítica enorme, una crítica que ya está asumida. Todo el mundo piensa esto de Platón, hoy en día, siglo XXI, 2021, 8 de diciembre, mi santo, en Madrid. Bueno, entonces, repito, Nietzsche sostiene, repito porque es importante, que nuestra cultura se asienta sobre la negación del valor de lo terrenal, instintos, placeres, y le da prioridad a algo trascendente, al espíritu, a Dios, a algo que no somos nosotros. Según Nietzsche, esto implica el nacimiento de una cultura decadente que pervierte el ser de la persona. En cierto modo, sí, en cierto modo lo intelectual es una perversión. No en cierto modo, es una perversión y lo deja mejor explicado que nadie Freud en El malestar en la cultura. Hay libros que son imprescindibles en este mundo y uno de ellos es El malestar en la cultura de Freud. Lo recomiendo, yo lo leí en Venezuela, lo tenía todo lleno de apuntes, subrayado, y allá se quedó. Tendría que volver a leerlo y hacer otra vez el trabajo de tomar apuntes, de hacer un guión. Eso pasa cuando tienes que salir corriendo de un país, que lo pierdes todo y pierdes toneladas de trabajo intelectual que están en toda tu biblioteca, papelitos, subrayados, apuntes, torres y torres de papel con apuntes. Eso solamente teniendo suficiente dinero se puede traer en baúles. Yo recuerdo que yo deseché muchas cosas y finalmente compré 3 baúles. Los mandé a hacer a la medida, que fue un error porque luego nadie los podía cargar. Solamente pudieron ser cargados por 14 hombres cada uno. Y después vino el problema de que no podía pagar, digamos, el hecho de traer esos baúles a España. No lo podía pagar ni por barco. Y además el hecho de que en España no tenía dónde meterlos. Bueno, el nacimiento para Nietzsche, con Platón y Sócrates, nace una cultura decadente que pervierte el ser de la persona. Nietzsche dice, se ha pretendido hacernos creer que los valores que inspiran la cultura occidental responden a motivos altos y nobles, pero detrás de ellos se encuentran el egoísmo, la envidia y el cinismo, entre otros males. Para realizar estas críticas, Nietzsche se valdrá del método genealógico. Buscar el origen y génesis, el desarrollo, el origen y génesis de la moral y la metafísica ya existente, para encontrar los motivos psicológicos que han inspirado los ideales de Occidente, ideales que para Nietzsche están equivocados. Ahora, Nietzsche es el primer filósofo llamado filósofo de la sospecha. Hay 2 más, que son Marx y Freud, y realmente son un trío encantador. Yo, como Nietzsche es tan difícil de entender con sus aforismos, ¿no? Y su tormento, porque claro, al pobre Nietzsche, el tormento de Nietzsche fue no tener sexo, y entonces eso trasluce, o sea, eso trasluce en su obra y te enfermas, porque es que el hombre estaba enfermo, ¿no? Pero hay 3 filósofos que se han llamado, o que son llamados, los filósofos de la sospecha, la escuela de la filosofía de la sospecha, y son Nietzsche, Marx y Freud.
Mi preferido no es Nietzsche, mis preferidos son Marx y Freud. Excelentes, divinos de leer. Bueno, Freud podría haber sido un escritor de ficción. La lectura de Freud es encantadora, es divina, es gratificante. Bueno, estos tres filósofos intentan descubrir en lo que aparentemente es noble los motivos ocultos no tan nobles. Lo hace Nietzsche en cierto sentido, lo hace Marx, porque Marx era muy noble en la revolución industrial, hacía que produjésemos más comida, había más comida para todos, ¿no? Pero detrás de eso, simplificando mucho, porque habrá videos sobre Marx, no hay precisamente nobleza. Detrás de eso está el motivo principal, que es, por supuesto, obtener dinero de las ventas de esos productos, pagar lo mínimo a los obreros para obtener la máxima cantidad de dinero, ¿no? Es decir, detrás de los procesos productivos no está solamente la intención de llevar al mundo entero las cosas que necesitamos para vivir en este mundo material, sino que hay también un motivo innoble y que es nada menos y nada más que la plusvalía, esa palabra que odian tanto los liberales o los neoliberales, ¿no? Y Freud, bueno, a Freud lo veremos en detalle porque si empiezo con un ejemplo de Freud no termino. Bueno, vamos a hablar del origen, del nacimiento de la tragedia, el primer libro de Nietzsche, su tesis doctoral convertida en libro. El nacimiento de la tragedia examina la civilización griega y sostiene que en esta existía un equilibrio entre dos polos que muestran el lado constructivo y destructivo de la vida, Apolo y Dionisio. Voy a repetir porque es importante. El nacimiento de la tragedia, que es un libro difícil, examina la civilización griega y sostiene que en esta, no estamos hablando de la filosofía griega, la civilización griega que comienza mucho antes que su filosofía. Examina la civilización griega y sostiene que en esta existía un equilibrio entre dos polos que muestran dos lados de la vida, el constructivo y el destructivo. El constructivo, representado por el dios Apolo, y el destructivo, representado por el dios Dionisio. ¿Qué significa Apolo? Apolo es luz, alegría, es búsqueda del equilibrio. Representa el objeto siguiendo normas y reglas establecidas. El artista apolíneo interpreta la vida desde el orden, el límite, la medida y el principio de individuación. Todo eso representa Apolo. ¿Pero qué representa Dionisio? Dionisio es oscuridad, dolor cósmico. Afirma la vida en su totalidad. Acepta el dolor y la muerte. Es el dios ebrio que bebe, danza y ríe. Busquen por allí alguna foto en Google Imágenes de alguna estatua, de algún busto de Dionisio o de alguna escultura. Es un dios ebrio que bebe, danza y ríe. Representa la vida, la juventud. Es la imagen de un ser humano perfectamente integrado en comunión con la naturaleza. El artista dionisiaco interpreta y participa de la vida, superando los límites entre él mismo y el mundo, convirtiéndose en parte de la naturaleza y percibiéndose como tal. Entonces, la civilización griega, estamos hablando más o menos del siglo VII a.C., si no me equivoco, se basa en los dos polos. El constructivo, por llamarlo así, de Apolo y el destructivo de Dionisio.
Esa civilización griega es apolínea y dionisiaca. Y es que sin ambos polos no somos. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos la luz y la alegría, pero también necesitamos aceptar el dolor y la muerte. Necesitamos el equilibrio, pero también tenemos que aceptar la vida en su totalidad, que no siempre está en equilibrio. El orden, el límite, el ser comedido está bien, pero a veces hay que emborracharse, beber y danzar. Entonces, estos dos polos, lo apolíneo y lo dionisiaco, ambos representan la vida humana para la civilización griega. Esto es lo que plantea El nacimiento de la tragedia, el primer libro de Nietzsche. El más académico, el más formal. El mundo griego, dice Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, realizó la síntesis entre la tendencia apolínea y la dionisiaca. Ambos espíritus son necesarios y son necesarios al arte porque el espíritu dionisiaco debe ser moderado por su contrario. Siempre tiene que haber, o sea, cuando caemos en la desmesura, en emborracharnos, en tal y cual, siempre tiene que haber una parte de nosotros que diga basta. Las dos cosas son necesarias. O parafraseando a Nietzsche, ambos espíritus son necesarios al arte, porque el espíritu dionisiaco debe ser moderado por su contrario. El único momento para Nietzsche en la historia de Occidente, estamos en la segunda mitad del siglo XIX, nadie me vaya a mencionar un filósofo del siglo XX o XXI, porque no me vayan a decir, Nietzsche se equivocó porque Habermas, que nació después de Nietzsche, dijo, estamos hablando de segunda mitad del siglo XIX. El único momento en la historia de Occidente para Nietzsche en que se dio esta síntesis fue en la Grecia presocrática, antes de que los presocráticos comenzaran a filosofar. Antes, es decir, en la literatura griega, sobre todo en la dramaturgia griega, muy anterior a la filosofía. La tragedia nació en ese momento en la historia de Occidente. Al principio solo estaba Apolo, pero luego, procedente de Asia, tomó presencia Dionisio, contraponiendo el orden y la moderación de Apolo al caos y la confusión de todas las cosas propio de Dionisio. Por un lado, orden y moderación, Apolo; por el otro lado, caos y confusión, Dionisio. Y así estaba concebida la tragedia griega. Estamos hablando de la dramaturgia, ¿no? Anterior a la filosofía. En el arte, el sentimiento de plenitud y de fuerza dionisiaca es preferible a la serenidad apolínea. Aún así, ambos dioses coexistieron en Grecia, en la civilización griega, que es anterior a la filosofía griega. Pero lo esencial en la tragedia era el fondo dionisiaco con el que el espectador rompía su individualidad y se fundía con la unidad de todas las cosas, sin necesidad de recurrir a ningún consuelo metafísico. De este modo, Dionisio simboliza la aceptación de la vida en la totalidad de sus fuerzas primitivas. Y esto es muy importante. Dionisio simboliza la aceptación de la vida tal y como la vida es, o sea, con todas sus fuerzas primitivas. Ahora, esto cambió radicalmente cuando Eurípides
banalizó los personajes de la tragedia. Y entonces triunfó Sócrates. Como consecuencia, el diálogo platónico sustituyó a la tragedia griega. Desde ese momento, la filosofía de Occidente libra una lucha eterna entre un modelo teórico de ver el mundo y otro dionisiaco. Estamos hablando de lo que dice Nietzsche en la segunda mitad del siglo XIX. Repito, desde ese momento, la filosofía de Occidente libra una lucha eterna entre un modelo teórico de ver el mundo, que sería Apolo, que sería Platón, y otro dionisiaco. En esta lucha vencieron Apolo y Sócrates, y juntos derrotaron a Dionisio. La convivencia entre Apolo y Dionisio simboliza un equilibrio entre las fuerzas vitales. Esto lo dirá posteriormente Freud, pero en un sentido totalmente distinto. O totalmente no, distinto. Vuelvo a repetir, la convivencia entre Apolo y Dionisio simboliza un equilibrio entre las fuerzas vitales. La pérdida de la figura de Dionisio se identifica con la racionalización de la vida propia de la cultura occidental. Recuerden que para Platón la razón lo era todo. Y el conocimiento solo procedía de la razón y no del mundo sensible. Bueno, ya hemos visto cómo analizó la civilización griega Nietzsche en su libro El nacimiento de la tragedia. Ahora vamos a hablar de la crítica a la metafísica que hace Nietzsche. La crítica a Sócrates y Platón, que en aquel momento lo que ellos habían hecho, lo que ellos habían aportado a la filosofía se le llamaba metafísica. Vamos a ver la crítica a la metafísica, es decir, a Sócrates y Platón, que hace Nietzsche. Sócrates, en El nacimiento de la tragedia, vuelvo a decir, el primer libro de Nietzsche, es el gran adversario de Dionisio. Para Nietzsche, la filosofía socrática aleja al ser humano de la naturaleza, de la fusión con la unidad, con el todo originario, para convertirlo en un ser interesado en alcanzar la esencia inmutable de las cosas. Se refiere a las ideas de Platón, la idea de gato, la idea de triángulo, la idea de círculo, ¿no? ¿Es eso la vida? No. Entonces, esto no quiere decir que Platón tiene muchísimas cosas rescatables. Es más, solamente su obsesión con despreciar el mundo sensible es lo que le estamos criticando, ¿no? Entonces, repito de nuevo, para Nietzsche la filosofía socrática, que coincide con la platónica, porque Sócrates no dejó nada escrito, y bueno, Platón lo pone en sus diálogos en boca de Sócrates, un montón de cosas, ¿no? La filosofía socrática para Nietzsche aleja al ser humano de la naturaleza, de la fusión con la unidad, con el todo originario, para convertirlo en un ser interesado en alcanzar la esencia inmutable de las cosas, es decir, las ideas, lo universal, etc. El ser. Esto sucede porque Sócrates encumbró la razón, cosa cierta, frente a la vida. Platón, siguiendo a Sócrates, apostaría por el racionalismo. Esto solo se entiende si hacemos referencia a la dualidad ontológica sensible-inteligible. Ya dijimos que hoy en día sabemos que el conocimiento se adquiere por
de dos formas, a través de los sentidos y a través de la inteligencia. Para Platón solamente era a través de la inteligencia. Bueno, entonces, la dualidad ontológica sensible-inteligible. El mundo sensible es la realidad que percibimos por los sentidos. Un mundo sensible dominado por el placer y el dolor, que está en continuo cambio y conflicto. Y el mundo inteligible es un mundo más allá de lo físico, sin cambios, eterno, al que solo se puede acceder mediante la razón. La idea de triángulo es una idea a la que solo se puede acceder mediante la razón. Y el triángulo perfecto está solamente como idea. En la vida real no existe. Platón da prioridad al mundo inteligible, ya lo dijimos, y hace una desvalorización del mundo real que nos ofrecen los sentidos. Nietzsche concluye que toda la metafísica de la historia del pensamiento de Occidente, hasta ese momento, hunde sus raíces en el platonismo. Y para acabar con ello, propone una inversión del esquema platónico sensible-inteligible. Una inversión del platonismo. Pero eso no consiste en dar prioridad a lo sensible frente a lo inteligible, ya que ello mantendría la dualidad. Nietzsche Nietzsche no quiere esa dualidad, ni siquiera si lo sensible está por encima de lo inteligible, no la quiere. Entonces Nietzsche rescata el concepto de devenir de Heráclito. Y se pregunta, ¿cómo se concibe el devenir al margen de esta dualidad? Porque él quiere dejar esa dualidad fuera. Bueno, en la metafísica occidental se ha sobrevalorado el mundo inteligible hasta ese momento. Y se ha desperdiciado el sensible, vuelvo a repetir. Es decir, se ha desvalorizado el mundo material y la vida. En realidad lo que se ha desvalorizado es la vida. Casi que es cristianismo la cosa, a pesar de que Platón fue siglo IV antes de Cristo, pero casi que es cristianismo, ¿no? La verdadera vida es la vida eterna y esas cosas con las que yo no comulgo, ¿no? Entonces, la desvalorización del mundo material implica la desvalorización de la vida, y eso es lo que molesta profundamente a Nietzsche y a cualquiera que ame la vida. Para Nietzsche solo existe el mundo terrenal en continuo devenir, experimentable por los sentidos. El mundo terrenal en continuo devenir, tomado esto de Heráclito, y experimentado por los sentidos. Esto es lo que existe para Nietzsche. Y debe ser terrible que, ya que eso es lo que existe para Nietzsche, el mundo que experimentamos a través de los sentidos, él no haya podido experimentar cabalmente el sexo, porque eso era la vida para él y eso era el mundo para él y hasta la filosofía. La intención de Nietzsche es desenmascarar todo idealismo. Idealismo, en este caso, viene de idea, que son los conceptos universales para Platón. La intención de Nietzsche es nada menos que desenmarcar todo idealismo. Para Nietzsche, la contraposición que hace Platón entre el mundo verdadero y el aparente de los sentidos es una duplicación innecesaria. Es decir, la transposición, dice Nietzsche, que hace Platón entre el mundo verdadero y el aparente de los sentidos es una duplicación innecesaria porque para Nietzsche hay un solo mundo. Pero las críticas a Sócrates y Platón son en realidad críticas a sus coetáneos. ¿A quién está criticando Nietzsche? A los suyos, a los filósofos y a sus contemporáneos, agarrándose de Platón y de los griegos. Nietzsche se dice que fue un incomprendido respecto a lo que dice sobre Platón y la supremacía de la razón
Sobre los sentidos, estoy de acuerdo con Nietzsche, pero no es un tema que se pueda zanjar ni en un video, ni en 2 horas, ni en una vida entera, ¿no? Bueno, esta es la primera entrega de Nietzsche para principiantes. Y es que Nietzsche es difícil y aunque sean entregas para principiantes, tampoco no lo puedo reducir más, no lo puedo resumir más. Bueno, nos vemos próximamente. No sé si en la segunda entrega de Nietzsche para principiantes o en algún otro filósofo o tema filosófico. Bueno, buenas madrugadas Madrid, 1:52 de mi santo, el 18, de mi santo, 8 de diciembre, miércoles de 2021. Estamos en contacto.